Continuando con nuestros temas, tenemos al doctor Hernán Cruz, promoción 1980 Univalle, neonatólogo del Hospital Infantil Nick Claus de Miami, Estados Unidos, que nos va a presentar el tema El arte en el cuidado intensivo neonatal. Hola, un saludo muy especial a quienes hoy me escuchan. Es un honor para mí participar de este evento como invitado por el Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, en el cual se exalta a mi gran profesor, colega y amigo, el doctor Julio César Reina. Ciencia y arte en medicina, un dilema no resuelto. Vamos a hablar hoy y compartir opiniones de lo que no se discute en los congresos y que tampoco hace parte del currículo universitario de la carrera de medicina. El arte en la práctica médica se refiere a la habilidad de integrar el conocimiento, la experiencia y la comunicación, muy frecuentemente a partir de información que es incompleta, potencialmente imprecisa, con poco de certeza, para llegar a una intervención positiva que cura, modifica o previene el estado de enfermedad. Es universal la intención de proteger los pacientes manteniendo estos principios presentes en la práctica, que también constituyen los pilares de la ética, frecuentemente revisados por los abogados en los procesos de litigio, a los cuales se les han añadido estos otros aspectos técnicos como la optimización del sistema de salud, la eficiencia y la proporcionalidad. En resumen, lo presentado hasta aquí les habla de los aspectos técnicos en la práctica de la medicina. Y en medicina se usa la ciencia para proteger la práctica, pero el amor a los pacientes no se enseña, se da por hecho. Y aquí las falacias, para que esa enseñanza no sea explícita. No hay tiempo para ello. ¿Se imaginan ustedes una conferencia clínico-patológica en la cual se discutan los sentimientos de los pacientes y familiares? Por lo menos en el sistema actual sonaría extraño. Viene con el diploma. Bueno, a uno lo autorizan para ejercer medicina, pero no le enseñan cómo hacerlo. Esta se adquiere con el tiempo. Está en la calidad de la persona. Es cierto que el arte de ejercer la medicina varía de persona a persona, de médico a médico, pero fundamentalmente estamos hablando no de la preparación del individuo técnicamente o académicamente hablando, estamos hablando de la conducta. Y la conducta varía de persona a persona, pero la conducta humana es modificable. Así que si los programas curriculares se enfocan en identificar las debilidades de sus estudiantes, seguramente los resultados van a ser mucho mejores e impactarán también positivamente a las comunidades. Es cultural. La medicina es universal, no es de culturas. Hay médicos y hay pacientes. Si no hubiera médicos, habría enfermos. Lo importante es ser eficiente. La eficiencia en el sentido estricto habla más bien de el manejo de tiempos.
el manejo de resultados. Entonces se trabaja por el resultado en el menor tiempo posible para una medicina cuyo proceso de enfermedad es focal, y se pierde entonces la parte integral del ser humano. Así que si Julio está por ahí, seguramente me diría eficiente en que vea. De ahí que la percepción de los pacientes sobre los médicos ha ido cambiando en el tiempo, infortunadamente negativamente. Pasamos de una medicina individual, donde había un médico de familia, y se practicaba una medicina personalizada. Ese mismo médico veía a sus pacientes después en el consultorio. En la medida en que la medicina crece, aparecen nuevas técnicas, la población aumenta con relación a la oferta de servicios, se pasa a una medicina de grupos. Esta medicina de grupos se hace más costosa por el sistema mismo, e infortunadamente la interpretación de los pacientes es que lo que ha aumentado son los honorarios médicos. Y ni hablar de la medicina de mercado, donde aparecen terceras partes, convirtiendo la medicina en una medicina de negocio. Así que todo esto ha creado una visión negativa del médico ante la comunidad. Y entonces, para resolver estas diferencias médico-paciente, se crearon las oficinas de atención al cliente, ya no de paciente, la oficina de manejo de riesgo, cuyo objetivo principal es detectar posibles discrepancias entre médicos, institución y pacientes que conlleven a un litigio. En realidad, es una protección más para el hospital que para el médico mismo. Y de ahí aparecen trabajo social, medicina paliativa, comités de ética. Todo esto sería menos importante si el médico retomara el manejo integral y personalizado de sus pacientes. Humanización de la medicina no es nada nuevo, es tal vez volver consciente lo que ha sido inconsciente, y ha sido la separación de la integralidad en busca de la eficiencia. Ahora estamos hablando de que los órganos conforman el cuerpo y de que el cuerpo va unido a la cabeza, donde están la espiritualidad, los sentimientos, el raciocinio, el dolor, etcétera, etcétera. Todo en aras a ser más eficientes. Vamos a pasar a algunos ejemplos que ocurren en la práctica médica neonatal, para que vean cómo se pierde la integralidad también a ese nivel, aunque nuestro directo contacto sean los padres. Mientras hacía medicina académica pura, el contacto con las madres directamente antes o durante el parto, en nuestra posición de docentes se delegaba o se delega a los residentes y a los fellows. Cuando me moví a Miami, por el hecho de trabajar en academia, pero dentro de un grupo privado, el contacto directo con las madres está a cargo de los neonatólogos del grupo. A mi llegada quise saber qué exactamente hacían mis colegas. Entonces, durante los primeros días, me pegué a uno de mis compañeros y lo habían llamado para ir a hablar con una mamá que estaba en trabajo de parto con un bebé prematuro. Y este es el escenario. La madre acaba de llegar, poco desangrado, enfermeras alrededor,
El médico se presenta, le dice que él es el neonatólogo, que su bebé va a nacer y que va a ser un niño muy pequeño, 23, 24 semanas, que la gran mayoría nace en malas condiciones, que se puede morir ahí mismo en el parto, que si se reanima y sale adelante va a tener mucho chance de hemorragia y sangrado en la cabeza. Posiblemente por la exposición a oxígeno va a tener retinopatía del prematuro y asociado a su enfermedad pulmonar, el corazón de pronto van a tener que operarle para cerrarle el ductus arterioso, y además de eso, cuando le den de alimentar, muy posiblemente por la inmadurez de los intestinos va a tener enterocolitis necrotizante. En otras palabras, el chance de que su hijo sobreviva, señora, es muy poquito. Y el médico entonces le pide el consentimiento si ella quiere que su bebé sea resucitado. Imagínense ustedes, trasládenselo como padres, ¿qué pasaría si un médico viene a decirnos esto en un momento en que hay una gran angustia para esta madre que va a tener ese bebé, que sabe que es un prematuro y encima se le está diciendo todo lo malo que le va a pasar y se le está pidiendo autorización para reanimarlo? Y hablar de las malformaciones, de aquellas que no conocemos cuando no ha habido tiempo de prepararlas los padres, sí que me digan que es tremendo tormento. Porque hay que decirle a esa madre que acaba de tener su parto, que acaba de tener su bebé, que viene con una X malformación. Dependiendo de la presentación que se haga, ya se imaginarán la tragedia que esto significa durante el momento del parto o de la cesárea. Y los niños con encefalopatía también se presentan en forma equívoca. No quiere decir que el riesgo no existe, porque somos portadores nosotros de las malas noticias. Pero hasta las malas noticias hay que saber cómo y cuándo decirlas. Y saber también que si bien la estadística es numérica y que los números no se pueden cambiar, las circunstancias que rodean ese bebé sí pueden cambiar. De hecho, menos del 20% de los niños que nacen con hipoxia e isquemia desarrollan secuelas neurológicas severas. Aún incluso algunos de los niños que han tenido hipoxia e isquemia severa pueden ser normales. Y aquí viene el siguiente punto. Como a mi amiguito hay que responderle, con la estadística hay que tener cuidado. Es muy valiosa cuando se aplica a programas de salud pública en el desarrollo de estrategias generales, pero es complicado utilizarla o aseverar cuando se trata de casos puntuales. Por ejemplo, si se habla de un 20% de chance de vivir y un 80% de morir ante la presencia de un X tumor cancerígeno, ¿cómo saber en qué porcentaje está uno? Así que las recomendaciones deben ser muy cuidadosas para evitar que de pronto aseveraciones dogmáticas puedan ser más dañinas que la enfermedad misma. Traigo esta diapositiva para mostrarles esta niña con síndrome de Down y mencionarles que es una niña muy exitosa, una niña de Guatemala en diseño de modas. Y de este video, que no lo alcanzamos a mostrar hoy, por la brevedad del tiempo, hay dos cosas importantes. Primero, que sus padres recibieron
adecuada información de los médicos respecto a cómo ayudar a esta niña, no solamente en lo físico, pero también en lo psicológico. Y segundo, el orgullo de estos padres con esta niña, de haber sido capaces de alentarla y sacarla adelante hasta el punto de, como les dije, llegar a ser una niña exitosa económicamente e intelectualmente en su campo de diseño de modas. Pero también recordarles que con estos niños con síndrome de Down en el pasado, a muchos se les negó la oportunidad de seguir viviendo, primero por información inadecuada a los padres, y segundo porque había la concepción de que el retardo mental era tan severo que no valía la pena trabajar con ellos. De hecho, en 1982, un caso muy conocido en Estados Unidos, se llama el caso del bebé Doe, D-O-E, cuyos padres decidieron no hacer una cirugía correctora de fístula tráqueo-esofágica siguiendo las recomendaciones médicas, y la niña a los 5 días murió deshidratada. El gobierno de Estados Unidos, basados en este caso y presionados por las comunidades, a partir de 1984 el presidente Reagan firmó una orden federal por la cual todos los niños con malformaciones congénitas, excepto contadas excepciones de letalidad, etc., deberían ser atendidos y brindárseles la oportunidad de continuar viviendo. Así que, ¿qué es lo que los padres esperan de nosotros los médicos? Lo más importante, lo primero, no destruir la esperanza. Aún en situaciones extremas, lo último que uno puede hacer como médico es destruir la esperanza de una familia. Y aunque el resultado se anticipe y no haya equivocación ni duda, a un padre y a una madre no se les puede quitar esa esperanza de que algo cambie, así no cambie. Lo que están pidiendo ellos es que haya comprensión, que haya compasión, que haya calidez, que haya confianza, y todo eso al lado del respeto. Cuando un niño se admite en un hospital, hay que leer a los padres. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Dolor emocional, miedo, impotencia, sensación de culpa, frustración, desconfianza. Se tornan agresivos. Y si eso se malinterpreta, se habrán perdido la oportunidad de establecer una relación que va a ser muy importante para el manejo de sus pacientes durante el tiempo de hospitalización. Y cuando la hospitalización del niño es prolongada o se anticipa que es prolongada, esta lectura de los padres hay que hacerla día a día para poder entender cómo y en qué momento darles las buenas, las regulares y las malas noticias. Porque de esa confianza inicial dependerá también la interacción médico-paciente en el resultado final, cualquiera que él sea, bueno, regular o malo. Pero el médico es el soporte fundamental de la familia. Diría yo, es el médico en sí más importante que el tratamiento mismo. Esta familia y este chiquito que ven en esta diapositiva refuerzan el punto de la comunicación. Esta madre llegó con su bebé al hospital nuestro, al Children's, un mes después de que el niño había nacido. Nació de 24, 25 semanas y llegó para un cierre de ductus arterioso. Yo llegué a la habitación a las 9 de la mañana y encontré a la señora parada
de blanco, y solamente con verla me di cuenta que estaba lista para la pelea, lista para el combate. Lo primero que me dijo es: doctor Cruz, yo estoy aquí desde anoche y usted apenas llega a las 9 de la mañana. ¿Usted es de los que llega todos los días a las 9 de la mañana? Entonces le dije, me le reí y le dije: siéntese. Nos sentamos y le dije: le voy a explicar por qué estoy aquí tarde. Primero, no es que sea tarde, yo llego aquí a las 7 de la mañana, pero tenemos revisión de pacientes, informe de lo que ocurrió durante la noche, y luego, si son casos nuevos como su bebé, tengo que revisar las historias. Entonces le conté detalles de la historia clínica que inclusive ella desconocía. Y con eso nomás su actitud inmediatamente cambió. Hasta el punto en que esta señora que vive en Nicaragua, esta familia, todavía me mandan noticas de agradecimiento. Y óigame, yo no hice nada extraordinario desde el punto de vista médico. Nada que no fuera mi rutina de cuidar a este bebé. Pero eso sí, me cuidé mucho de que en el día a día la señora que estaba ahí presente día y noche estuviera adecuadamente informada de lo que estaba pasando. Así que no voy a pasar por la nota, porque seguramente ya la habrán alcanzado a leer, pero para decirles lo fundamental que es la comunicación. Y entonces la pregunta es: ¿escuchamos a los padres lo suficiente? Recuerde que los padres captan muy rápidamente lo que no es normal en sus bebés, y el dolor, por ejemplo, es uno de ellos. Hasta 1987, por un estudio pobremente diseñado y pobremente soportado, pero que se le vendió a la comunidad, los médicos creíamos que los niños no sentían dolor, a pesar de que se sabía que los receptores a dolor están presentes desde la semana 7 de la gestación y totalmente desarrollados a la semana 36. Tuvimos que esperar a que Anand, en 1987, hiciera un llamado a la comunidad médica para decirles a los niños si les duele. Entonces el comité fetal de la Academia Americana de Pediatría y el comité de anestesiología y las enfermeras, a partir de 1989, se crearon las guías y normas para el manejo del dolor en los niños recién nacidos. Increíble que tuviéramos que pasar por estudios como este. Aquí tienen en esta diapositiva rojo, amarillo y verde, midiendo la frecuencia cardíaca en la ordenada, y en la abscisa tienen la edad gestacional. Miren cómo la respuesta va aumentando al dolor de acuerdo a la edad gestacional y a la cantidad de estímulo. La barra roja es estímulo alto, la amarilla es estímulo medio y la verde el estímulo leve al dolor. Pero fíjense cómo la prueba de que los receptores van madurando y que a la semana 36 están presentes es el ver cómo responden marcadamente al estímulo doloroso, particularmente a la semana 36 de la gestación. Los médicos somos los responsables de llevar las malas noticias, porque nos toca decirles a los padres lo inevitable y lo irreversible, lo inesperado, hablar de futilidad, los errores médicos e incluso la muerte. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y qué es realmente lo importante? De nuevo, no olvidar el aspecto humano, no destruir la esperanza, el respeto, la comprensión, la calidez, la humildad y finalmente, en el caso de la muerte, el acompañamiento son fundamentales en esa relación médico-paciente. Estas notas hablan de un bebé de 24 semanas de gestación que llegó a nuestra unidad un mes después de haber nacido, ya con una hemorragia intraventricular muy severa. La madre había solicitado el traslado cansada de escuchar
En el día a día las recomendaciones de descontinuar terapia, de retirar el respirador en el bebé, a lo que ella obviamente se opuso. Después de escucharle, me di cuenta que continuar insistiendo en suspender y retirar el soporte de vida para el niño, no íbamos a lograr nada distinto a simplemente crear un ambiente difícil en el manejo que se vendría. Así que con paciencia me senté, hablamos detenidamente de los detalles, pasando por todos los sistemas, y al final la parte más importante era brindarle nuestra ayuda como grupo para hacer lo mejor posible por su bebé, dadas las condiciones en que nos encontrábamos. Este niño tenía una hemorragia intraventricular grado 4, una retinopatía del prematuro severa, y se anticipaban pues serios problemas posteriormente. Sin embargo, la señora estuvo día y noche por 6 meses hasta que finalmente el niño se fue a casa. Por decirles algo, evidentemente había unas secuelas neurológicas importantes, pero para la mamá esto era secundario. Lo más importante es que su bebé estaba con ella y ella estaba ayudando a su bebé al máximo. En otras palabras, es definir la normalidad, pero definirla para quién. Para uno, para los padres. Los padres pueden tener una opinión completamente distinta con relación o con la percepción en relación a sus hijos que la que el médico pueda tener. Así que eso hay que leerlo para poderlos acompañar, leerlos para poderlos guiar, leerlos para que sientan que al lado hay un médico que los entiende, hay un médico que los protege. Y eso tal vez es más importante, como les decía anteriormente, que el tratamiento mismo. En este otro caso, para mostrarles que uno no puede resolverlo todo y que lo que es inevitable no se puede cambiar, pero sí se necesita que el médico sea proactivo, que hable con los colegas para tener una unificación de conceptos, que cuando se discuta con la familia vean que hay trabajo. En esta reunión están un radiólogo intervencionista colombiano además, muy buena persona y muy buen médico. Después están los 2 patólogos, la oncóloga y yo, porque teníamos un bebé en la unidad que nació con un fibrosarcoma en su bracito. Y claro, era una decisión dramática el tener que considerar la amputación del brazo, condición a la cual finalmente se llegó para poderle salvar la vida. Al lado derecho de la diapositiva, el niñito ya pues creciendo y desarrollándose. Pero la familia lo entendió, lo aceptó. Entrar a asimilar una cosa tan dolorosa como la amputación de un brazo en un bebé no es una cosa fácil. Se necesita tiempo y se necesita entendimiento, comprensión de la familia para llegar a la aceptación de lo que les dije anteriormente es inevitable. Y en este otro caso, esta madre esta es la abuela de un bebé con una enfermedad letal, al cual se le había propuesto en varias ocasiones en otros hospitales el desconectar al bebé de las máquinas precisamente por la letalidad de su enfermedad. Costó tiempo y paciencia para que la familia aceptaran la condición del niño. Esta es la abuela con quien establecí muy rápidamente
un contacto estrecho, puesto que la madre era una madre de este bebé, una madre joven. Y ella me pedía por 3 meses que estuvo el bebé en la unidad, que cada vez que yo llegaba, después de explicarle las condiciones del bebé, porque minuciosamente me preguntaba cómo estaba, y tenía pues que muy detalladamente darle la información, me pedía que rezáramos juntos. Bueno, esta es la última vez en que hablamos, porque al final ella aceptó voluntariamente y lo pidió además, que ya era hora de desconectar al bebé. Pero desde luego el trabajo que hubo que hacer con ella fue bastante grande. Aquí tienen lo que yo llamo el decálogo y las reglas de oro. Respeto, que incluye también a los que participan en el cuidado de los pacientes, a las enfermeras, a los otros colegas. Gratitud con la familia, y una sonrisa la gran mayoría de las veces acercan. Escuchar a los padres cuidadosamente. Integrar a los padres en el cuidado médico. Facilitar que esa información sobre el cuidado puedan acceder a ella. Involucrar a los miembros de la familia, si es del caso, con el permiso previo de los padres. Coordinar el cuidado médico y la relación con los otros especialistas. Superar las expectativas, ir adelante, ser un poco obsesivos con los pacientes. Y en últimas, soporte emocional y, muy importante, humildad, aceptar los errores que todos cometemos. El que diga que como médico no ha cometido un error no es médico. Les mencionaba el ser obsesivos, ir adelante. Esta niñita llegó a los 4 meses de edad con una enfermedad pulmonar crónica muy severa y una hipertensión pulmonar. Fue difícil su manejo en los meses subsiguientes, y ya como a los 8 meses la presión de parte de mis colegas, particularmente los otorrinos y las pulmonólogas, para hacer una traqueostomía que permitiera enviar a la casa a la niña, era para ellos prácticamente una indicación absoluta. A esta chiquita le hicieron un polisonograma a los 6 meses de vida, y el polisonograma mostró que la niña tenía unas apneas centrales y respiratorias obstructivas importantes. Sin embargo, investigando cómo el polisonograma se había hecho, encontré deficiencias de la forma como se había aplicado. Razones que traté de explicarlas a mis colegas, pero la presencia de la documentación estaba por encima de mis comentarios. Total que se le abrió un compás de espera, pero yo, que la veía día a día, sabía que la niña clínicamente iba respondiendo, y que en mi intuición había la esperanza de que esta niña pudiera salir adelante sin traqueostomía, por todas las complicaciones, incluida mortalidad, que esto conlleva. Y por el otro lado, la madre también estaba muy ansiosa y no quería la traqueostomía, pues yo entendía su situación. Total que decidí esperar y esperar y esperar, hasta que ya mis colegas se desesperaron. Entonces les propuse que repitiéramos el polisonograma. Ellos fueron muy enfáticos en decirme: si el polisonograma sale anormal, usted tiene que aceptar que la niña tiene que tener una traqueostomía. Les dije: perfecto.
hicimos el polisonograma y el polisonograma resultó normal. Corto el cuento, entonces ya hubo aceptación que la niña se podría ir a casa, como efectivamente se fue. Este es el día anterior a su descarga, a su envío a la casa. Solamente para decirles que no todas las veces las estadísticas y los números tienen la respuesta. La parte de observación, la parte clínica, juega también, y la experiencia un poco en la toma de decisiones. Así que, pues con esto, esta historia terminó bien. Ya para terminar, cito al doctor Miguel Romer, profesor asociado de la Cátedra de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, quien escribió lo siguiente: arte y ciencia en la medicina. Una armonía entre las dos es indispensable que exista. El arte no es cuantificable, se aprende ejerciéndolo, y para llegar a dominarlo algún día, si es que esto fuese posible, el amor es imprescindible. De amor, hablar solo se puede cuando este ejercicio del corazón proviene, cuando el tener conciencia de haber ayudado a alguien es la recompensa. Sin amor, una relación médico-paciente efectiva es imposible. En el arte, como en la ciencia, el doctor Julio César reina.